Buenos días para todos y todas. Ya el profe hacía la presentación correspondiente al módulo del cual yo voy a hablar hoy un poco. Espero ser lo más claro posible y en ese orden de ideas voy a hablar del módulo de competencias ciudadanas. Básicamente el módulo de competencias ciudadanas lo que nos va a permitir de alguna u otra manera a nosotros es poder demostrar cuáles son los conocimientos que tenemos en el ejercicio consciente y responsable de la ciudadanía, básicamente en el contexto social, como lo están viendo ahí en su pantalla, y en el contexto en el ámbito político, bajo las responsabilidades, los derechos y los deberes que tenemos como ciudadanos colombianos. En ese orden de ideas, técnicamente, el módulo de competencias ciudadanas va a evaluar específicamente el ejercicio consciente entonces de una ciudadanía activa. ¿Qué quiero decir entonces con esto de ciudadanía activa? Pues algo muy sencillo. Reconocer y conocer la Constitución Política de Colombia. Reconocer y conocer cuáles son nuestros derechos y también nuestros deberes. Y en ese orden de ideas voy a llevar adelante entonces la correspondiente capacitación. Bien, el ejercicio de la ciudadanía se entiende no solo como un ejercicio de derechos y deberes, sino que, como les decía ahorita, vincula un ejercicio de ciudadanía activa. ¿Esto qué quiere decir? Que se inmiscuye entonces en la participación que tengo yo como ciudadano dentro de la comunidad a la cual pertenezco. Entiéndase comunidad, el barrio, el territorio al cual pertenezco, la ciudad, el municipio, el Estado colombiano en general. Básicamente es no solamente entender el ejercicio de la ciudadanía a partir de derechos y deberes, sino también a partir de la ciudadanía activa. En esta medida, un ciudadano competente es aquel que conoce su entorno social y político, y básicamente eso es lo que vamos o se va a evaluar en las competencias ciudadanas de las ECACH. ¿Qué va a pasar aquí? Que más adelante les voy a hablar en relación a unas competencias particulares que se evalúan en el marco de las competencias ciudadanas. Y en ese orden de idea va a ser importante conocer, pero también reconocer cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes y en qué marco debo ubicarme. Y con esto voy a lo primero. Lo primero que vamos a pensar no son los derechos fundamentales. Entiéndase entonces derechos fundamentales, los que ustedes han conocido como, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho fundamental a la libertad de expresión y un sinnúmero de otros derechos fundamentales que ya muy seguramente ustedes conocen y que en el contexto universitario, por ejemplo, de la Universidad de Pamplona, además de que se imparte en el ejercicio de la mayoría de las cátedras, hay una materia particular que nosotros vemos que nos involucra precisamente con el contenido de la Constitución Política de Colombia. Y en ese orden de ideas, muy seguramente ya ustedes conocen un sinnúmero de derechos fundamentales y seguramente la estructura que ahorita vamos a recordar de la Constitución Política de Colombia. Ahora, resulta que frente a esa situación de entender el ejercicio de la ciudadanía como derechos y deberes, también se vincula la necesidad y la urgencia de dar soluciones a las diferentes problemáticas sociales. Y cada quien, dependiendo a su área, tendrá una forma particular de dar solución a las diferentes problemáticas sociales que se generan en el entorno. Esto lo único que busca es el bienestar de la comunidad a la cual se pertenece. Y bajo ese concepto o ese contexto va a ser necesario entonces enmarcar la perspectiva de la que vamos a hablar en un marco conceptual de derechos. Ahora, esto de lo que yo estoy hablando básicamente va a ser muy sencillo porque la GECAES no les va a evaluar a ustedes como si fuera una competencia específica para abogados, sino todas las competencias con las que debemos contar todos los ciudadanos en el marco entonces de poder llevar adelante la participación ciudadana, pero también la solución asertiva y efectiva y de los diferentes problemáticas o de las diferentes problemáticas que se pueden presentar en el entorno. Ahora, se defiende y se promueve los derechos fundamentales, relacionándolos con la situación de la vida cotidiana en la que estos pueden ser vulnerados
A ver, ¿esto qué quiere decir? Esto lo tomé del Ministerio de Educación Nacional. ¿Y qué ha dicho el Ministerio de Educación Nacional frente a estas competencias ciudadanas? Básicamente, como ciudadano, valga la redundancia, yo logro aplicar el marco de los derechos fundamentales en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Un ejemplo muy particular que puede aparecer seguramente también en esas preguntas de las que vamos a hablar y de las cuales vamos a socializar un poco más adelante. El tema del aborto. Muy seguramente va a aparecer el tema del aborto. Ahora, ¿cómo yo frente a esa situación particular de la vida puedo aplicar el concepto, promover los derechos fundamentales, defenderlos y respetarlos? Que hay una importancia bien particular y es la medida sobre la cual yo me reflexiono situaciones que pasan en mi alrededor. Básicamente es eso, porque bien les estoy poniendo el ejemplo del aborto, pero puede pasar con otros ejemplos particulares como puede ser el matrimonio igualitario, como puede ser la eutanasia y un sinnúmero de situaciones que nos obligan a reflexionar no de cara a mis creencias religiosas, morales, éticas, no de cara a esa situación, no de cara a lo que yo creo, lo que me han enseñado en el entorno, sino de cara a la Constitución política y al marco que se conoce como Estado Social de Derecho. Y en ese orden de ideas, aquí va el segundo ítem sobre el cual ustedes deben responder sus preguntas en el contexto de las competencias ciudadanas. Y es precisamente alejarse de todas las creencias religiosas y morales y vincularse particularmente con la perspectiva de derechos fundamentales que brinda la Constitución Política de Colombia. Es eso. O sea, independientemente de las creencias que yo tenga, de creencias religiosas o morales, debo dar unas respuestas ajustadas a los derechos fundamentales que ya ustedes seguramente conocen y que recordaremos más adelante en la exposición. Las competencias ciudadanas van a representar las habilidades y los conocimientos necesarios para construir territorio, para construir convivencia, para ser mucho más, empáticos con el otro, para participar democráticamente en el ejercicio de elegir y ser elegido, por ejemplo. Ahora, voy a pasar a decirles lo siguiente. Resulta que el contexto de las competencias ciudadanas de las ECAES va a evaluar cuatro competencias puntuales. Conocimiento, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistemático. Esto va a ser el contexto general de la evaluación o de la aplicación de las pruebas ECAES que ustedes van a llevar adelante cada quien en las fechas que le correspondan. Entonces, vamos a hablar un poco primero de conocimiento, de esta competencia de conocimiento, cuáles son sus aspectos generales, más o menos cómo va a ser la evaluación relacionada a esa competencia. Y luego vamos en lo sucesivo con las demás. ¿Qué va a pasar, muchachos, con las competencias de conocimiento? Incluyen fundamentos de modelo, por ejemplo, de Estado Social de Derecho y sus particularidades en nuestro país. Van a incluir allí también, por ejemplo, los derechos y los deberes ciudadanos. Básicamente, las competencias de conocimiento van a evaluar conocimientos puntuales. O sea, van a hacer preguntas puntuales con una serie de respuestas que están enmarcadas en la Constitución. Es decir, aquí le van a preguntar sobre lo que usted conoce y bajo ese concepto vamos a tener lo primero. ¿Qué va a pasar aquí? Una afirmación sería comprender qué es la Constitución Política de Colombia y sus principios fundamentales. Ahora, ¿cómo yo logro evidenciar esa afirmación? Va a ser de tres maneras. Conocer las características básicas de la Constitución, el número de artículos, por ejemplo, el preámbulo que dice, qué son los derechos fundamentales o cuáles son los derechos fundamentales o entre qué artículo y qué artículo se ubican los derechos fundamentales. Un ejemplo,
En un segundo momento, reconoce que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país y que es deber del Estado protegerla. ¿Cómo se reconoce, por ejemplo, a las más de 80 comunidades indígenas que hay en Colombia? ¿Cuáles son los derechos de estas más de 80 comunidades indígenas que hacen parte de nuestro país? ¿Cómo reconozco yo la diversidad étnica? O mejor no, yo no, la Constitución, ¿cómo reconoce la diversidad étnica a partir del marco de derechos que se le otorgan a estas comunidades? Esta pluriculturalidad se podría hablar. En un tercer momento, cómo se sigue evidenciando que se comprende la Constitución Política de Colombia y sus principios fundamentales desde el concepto de Estado social de derecho, vinculando sus características, cuáles son las características particulares del Estado social de derecho, que además es democrático, que permite ciertas libertades, que además, independientemente de la raza, la inclinación sexual, la religión, todos somos iguales, y un sinnúmero de particularidades que involucran el concepto de Estado social de derecho. Otra afirmación sería: conoce los derechos y los deberes que la Constitución consagra, y esto se va a evidenciar de la siguiente manera. Que usted conoce los derechos fundamentales de los individuos, que reconoce situaciones en las que se protejan o vulneren derechos sociales, económicos y culturales consagrados, por supuesto, en la Constitución, que conoce los derechos colectivos y del ambiente consagrados, por supuesto, en la Constitución, que conoce en la Constitución los deberes del ciudadano. Vamos a una tercera afirmación que ciertamente hay que darles respuestas para poder enfrentarse al componente de competencias ciudadanas. Es decir, van a ver un aspecto muy generalizado, porque si bien es una prueba que va a ser aplicada para abogados, si es una prueba que permite medir lo que usted conoce en relación a sus derechos y sus deberes en el marco del Estado social de derecho. Entonces, básicamente estas serían las generalidades que usted debe conocer para poder enfrentarse a ese componente particular de las ECARS. En un tercer momento, en una tercera afirmación, ustedes van a encontrar conoce la organización del Estado de acuerdo con la Constitución, y aquí cómo se va a evidenciar o cómo se debe evidenciar que usted tiene conocimiento en relación a la organización del Estado. Pues fácil, conoce las funciones y los alcances de las ramas del poder y los organismos de control, y aquí entonces se parte en cuáles son las ramas del poder, qué hace cada una de las ramas del poder público, cuáles son entonces también los organismos de control y, por supuesto, cuáles serían sus funciones. Y en un segundo momento, conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente en la democracia y para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en general. Ahora, esto va a ser bien importante, este último ítem que ustedes están viendo en su pantalla, que es el 3.2. En la mayoría de los casos, el ejercicio de la ciudadanía activa se lleva adelante a partir de ciertos mecanismos que tienen los ciudadanos a la mano para poder defenderse de ciertas arbitrariedades que comete el Estado. ¿Cuál podría ser? Acción de tutela, derecho de petición, acciones populares, acciones de grupo. Estos van a ser estos mecanismos que tienen los ciudadanos a la mano para poder participar activamente dentro de la democracia, entre muchos otros que también va a contener la Constitución Política de Colombia. Ahora bien, por lo menos alguno de los que está conectado aquí en algún momento de su vida ha tenido que realizar un derecho de petición o interponer una acción de tutela porque se ve vulnerado en sus derechos fundamentales, cualquiera que sea. Básicamente allí se está haciendo un ejercicio o se está utilizando un mecanismo de participación para poder llevar adelante una ciudadanía activa en el marco de la democracia. Ahora bien, más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cada una de las preguntas que se van a ajustar en las competencias. ¿Qué quiero decir con esto?
la estructura del componente de competencias ciudadanas va a tener las 4 competencias que les acabo de mostrar cuando inicié a hablar de conocimiento. Van a ser esas 4. De cada una de esas competencias va a salir un número particular de preguntas, ¿sí? Un número particular de preguntas. Entonces le va a salir, es por poner un ejemplo, 10 preguntas de conocimiento, 10 preguntas de argumentación, 10 preguntas de multiperspectivismo y 10 preguntas de pensamiento sistemático. Y es necesario aprender a reconocer qué pregunta se vincula con cada una de estas competencias, porque nos va a ser mucho más fácil el ejercicio al momento de contestar cada una de las preguntas. Entonces, más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cada una de esas preguntas y vamos haciendo un ejercicio en ese contexto. Vamos con las competencias de argumentación. Bien, muchachos, ¿a qué se refieren las competencias de argumentación? Pues fácil y sencillo. Le permite entonces, o se refiere a la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de un enunciado o discurso a propósito de una problemática social. Y a partir de esta solidez de enunciado o discurso, entonces ustedes van a tener la posibilidad de descubrir dentro de ciertas preguntas cuando se puede estar haciendo un prejuicio alejado de los derechos que están consagrados en la Constitución Política de Colombia, como por ejemplo, dar una respuesta en relación a ciertas problemáticas, y traigo a colación, por poner nuevamente el ejemplo de la eutanasia, muy seguramente alguna pregunta le saldrá sobre ese tema. Responder la eutanasia a partir de las creencias religiosas y no a partir de la Constitución Política de Colombia. Entonces, ¿cuándo identificamos que hay un prejuicio? Cuando la problemática se responde a partir de ideas personales que provienen de estructuras religiosas o morales. Ciertamente así. Cuando se está frente a enunciados que no son prejuiciosos y que se estructura a partir de la Constitución Política en el marco de su preámbulo y, por supuesto, de los derechos fundamentales. Frente a eso, frente a esa vinculación que les acabo de mencionar, es que se van a referir en su gran mayoría las preguntas en relación a las competencias de argumentación. ¿Cómo usted logra evidenciar cuando un argumento, cuando un discurso, cuando un enunciado es prejuicioso y cuando no? ¿Cómo logra entonces usted aplicar lo que conoce en el contexto de los derechos fundamentales a un caso en particular, a una problemática social, a partir de lo que contiene la Constitución y no de estructuras prejuiciosas, religiosas o morales? Ahora, les decía al inicio, y vuelvo y les repito esta situación, y esto va a ser bien importante, es un tip para que ustedes puedan contestar de manera adecuada las preguntas en relación a las competencias ciudadanas o al marco de competencias ciudadanas. Todas las respuestas deben hacerse organizadas y dirigidas de cara a la Constitución Política. Ninguna respuesta debe vincular conceptos morales ni conceptos religiosos. Ese va a ser algo bien importante que les va a servir a ustedes para dar una respuesta cierta, concreta, real y muy seguramente certera. Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta o cómo nos vamos a dar cuenta en relación a si la pregunta es de argumentación o de competencias de argumentación o no? Pues de la siguiente manera. Hay una afirmación y es la primera, es la única que tenemos en relación a esta competencia, y es analiza y evalúa la pertinencia y solidez de un enunciado o un discurso. Aquí básicamente está traducido en lo que les acabo de decir. Cuando un enunciado o un discurso es prejuicioso a partir de lo que se está diciendo o cómo se logra explicar, y cuando no. ¿Cómo se va a lograr evidenciar que usted ciertamente analiza de manera correcta, evalúa de manera correcta la pertinencia y solidez de un enunciado y un discurso? Pues de dos maneras.
devela si existe un prejuicio e intención en cierto enunciado o en argumento. Y de la segunda manera, valora la solidez y la pertinencia del enunciado o argumento. ¿Cómo se va a valorar la solidez? Pues ciertamente si está ajustada al marco normativo de la Constitución política. ¿Y cómo se logra develar un prejuicio? Pues lógicamente si se organiza y se estructura a partir del contenido religioso o moral. Ahora, vamos a la tercera competencia que hace parte de las competencias ciudadanas o que van a ser evaluadas dentro de las competencias ciudadanas. Se refiere a la capacidad del estudiante de analizar una problemática social desde diferentes perspectivas. A ver, aquí es bien importante el entender que lo que usted cree que es cierto no necesariamente para el otro lo es. Y que frente a una problemática social, cualquiera que sea, cualquier ejemplo que a usted le coloque dentro de la pregunta, puede existir varios puntos de vista. Es decir, una persona X puede tener una postura totalmente diferente en relación a la eutanasia a una persona religiosa puede tener un concepto totalmente diferente a la eutanasia a una persona que no lo es. No por eso el concepto deja de ser válido. Sin embargo, habría que analizar qué tan correcto o pertinente es la explicación de la problemática social. ¿Con esto a qué voy? Fácil y sencillo. Pues debemos aceptar los diferentes o las diferentes problemáticas, las diferentes respuestas que se pueden dar a una problemática particular en el contexto del Estado social y democrático de derecho. Todos podemos hablar, todos podemos participar, todos tenemos el derecho a la libre expresión sin hacerle daño a nadie, ¿no? Es decir, ciertamente pueden existir varios puntos de vista y perspectivas diferentes que no le hagan daño a nadie sobre una problemática social. Entonces, ¿qué se espera? Se espera que el estudiante, a propósito o poniendo de presente un conflicto, esté en la capacidad de comprender en qué consiste dicho conflicto desde el punto de vista de cada uno de los actores. Y frente a esa situación, comenzar a dar soluciones particulares. Soluciones que involucren entonces a cada una de las perspectivas que están vinculadas dentro de esa problemática social. Aquí, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Y qué deben de tener ustedes en cuenta? Pues deben tener ustedes en cuenta quiénes son los actores que están vinculados en el conflicto particular. Identificar además un foco de coincidencia y diferencia entre los actores. Recordemos que cuando existe una problemática social, muchachos, ustedes van a observar que siempre hay un punto en el cual todos los actores están de acuerdo y muy seguramente hay muchísimos otros más sobre los cuales no se ponen de acuerdo. Entonces hay que evidenciar, saber cuáles son esos puntos álgidos en las preguntas, como lo vamos a ver más adelante, en donde los actores se ponen de acuerdo, esas ideas sobre las cuales los actores se ponen de acuerdo y en las cuales no se ponen de acuerdo. Ahora, también deben tener en cuenta, por ejemplo, los roles sociales que cumplen cada uno de los actores que hacen parte de esa problemática social, las ideologías que cada uno de esos actores puede tener dentro de la problemática social, las cosmovisiones de los actores en relación a sus opiniones e intereses particulares. Por ejemplo, puede pasar con una comunidad indígena. Para algunas comunidades indígenas, la relación con la tierra, con el territorio, es totalmente diferente a lo que podríamos tener aquellos ciudadanos que no hacemos parte de dicha comunidad indígena. Es decir, observamos entonces el territorio de una manera diferente. Para ellos el territorio está entre iguales, se permiten realizar en el territorio una vinculación espiritual con el mismo, situación que no pasa con las personas que no hacen o no hacemos parte
de dichas comunidades indígenas. Básicamente es eso. ¿Podría generarse problemática social a partir de esa diferencia? Claro que sí, dependiendo qué se quiera entonces del territorio por cada una de las partes. Eso por poner un ejemplo, pero seguramente más adelante vamos a poner un ejemplo particular que puede salir dentro de las pruebas ECAES. Aquí vamos nosotros para tener en cuenta cómo nos vamos a dar, cómo vamos a saber nosotros que ciertamente estamos preparados para estas preguntas de multiperspectivismo, básicamente con las dos afirmaciones que están viendo en su pantalla. La primera, se reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Entonces, tómenselas como pregunta para ustedes. ¿Ustedes reconocen la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes? ¿Son capaces ustedes entonces de aceptar que el otro piensa diferente? ¿Son capaces ustedes de aceptar que el otro no es su enemigo, a pesar que tenga una idea totalmente diferente a la que usted tiene en un problema que los involucre a ambos? Frente a eso, ¿cómo lo van a evidenciar? En la primera, en situación de interacción, reconoce las posiciones o intereses de las partes presentes y puede identificar un conflicto. Aquí vamos a dividir porque me parece bien importante esta situación. Además, que les tiro el dato, las preguntas que más salen son de multiperspectivismo y la que vamos a ver ahorita, en la otra competencia. Entonces, en situaciones de interacción, reconoce las posiciones o intereses de las partes presentes y puede identificar un conflicto. Vamos a dividir esta situación de cómo evidenciarlo para que ustedes sepan dividir y organizar las preguntas y saber cuándo están enfrente de una de estas competencias. Situaciones de interacción, cuando hay varios actores en una misma problemática o en un mismo ejemplo. Reconocer posiciones e intereses, cuando además de haber varios actores, cada uno de esos actores en el ejemplo que se les ponga o en la casuística que se les ponga, tienen posiciones totalmente diferentes, posiciones que se contraponen. Y en un tercer momento, el conflicto particular, identificar el conflicto. Ahora, vamos a la segunda evidencia o vamos a la segunda parte de cómo yo logro reconocer la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes, que sería la afirmación. Reconoce la cosmovisión, la ideología, los roles sociales, determina diferentes argumentos, posiciones y conductas. Y aquí va a ser bien importante lo siguiente, vamos a dividir nuevamente esta evidencia. Reconoce las cosmovisiones. Reconocer, por ejemplo, en Colombia tenemos 84 comunidades indígenas reconocidas. Cada una de esas 84 comunidades indígenas, lógicamente, tiene una cosmovisión totalmente diferente de lo que es el mundo, ¿cierto? Entonces, reconocer las cosmovisiones. Independientemente que seamos del mismo territorio, debemos respetar lo que las otras comunidades piensan o creen en relación a su entorno. Ideologías. Llámese ideologías políticas o religiosas, cualquiera que sea. Roles sociales, los roles que cumple cada uno de los ciudadanos en la sociedad. Si bien somos iguales, en el marco de la ley, recuerden que cada uno de los ciudadanos cumple un rol dentro de la sociedad. Algunos son alcaldes, otros son gobernadores, otros son presidentes, en fin, un sinnúmero, otros son padres de familia, en fin, un sinnúmero de situaciones que obligan a tener un rol dentro de la sociedad a cada uno de los ciudadanos y las personas. Determinan diferentes argumentos, posiciones y conductas. Aquí va a ser importante entonces que además de observar el contexto de interacción que existe entre varios actores, que observar las posiciones e intereses que tienen los diferentes actores involucrados en un conflicto y además de identificar el conflicto, deben ustedes reconocer la cosmovisión, las ideologías y los roles sociales para poder dar una respuesta que sea adecuada al marco de la pregunta. Ahora, vamos a la segunda afirmación. ¿De cómo puedo yo saber
la afirmación de cómo puedo yo saber si una pregunta se involucra entonces con esta competencia. Analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Esto lo vamos a evidenciar, o ustedes lo van a evidenciar de la siguiente manera. Eso para que se vayan dando cuenta. Compara las perspectivas de diferentes actores y establece relaciones entre las perspectivas de los individuos presentes en un conflicto y propone o dan propuestas de solución a partir de esas situaciones particulares. Luego que yo observo que hay una problemática, luego de que yo reconozco las cosmovisiones, la ideología, los roles sociales y todo lo demás, debo tener claro cuál es la solución que debo proponer en el contexto de dicho conflicto sin que dicha solución vulnere derechos de ninguna de las partes. Y esto va a ser importante. Entonces, ¿qué deben tener de presente para poder enfrentarse a estas competencias, a las competencias que estamos hablando, que es el multiperspectivismo? Básicamente, lo que les acabo de decir y que están viendo en su pantalla. Reconocer la existencia de diferentes perspectivas sería la primera. A partir de reconocer esa existencia de las diferentes perspectivas, reconocer las situaciones de interacción, las posiciones, los intereses de las partes, la cosmovisión, la ideología, los roles sociales. Y en un segundo momento, analizar las diferentes perspectivas. Luego que reconozco, analizo y frente a eso doy una solución particular, una solución que no vulnere los derechos de ninguna de las partes. Básicamente, esa va a ser una táctica bien importante. Cuando se nos está pidiendo proponer alguna solución, la táctica es que dicha solución no vulnere los derechos de ninguna de las partes involucradas en el conflicto. Vamos a la última competencia que se va a evaluar en este marco de las competencias ciudadanas, y es el pensamiento sistémico. En ese orden de ideas, se refiere a la capacidad del estudiante de reconstruir y comprender las realidades sociales desde una perspectiva sistémica, es decir, mediante la identificación y construcción de relaciones entre distintas dimensiones o aspectos presentes en los problemas sociales. Y voy a pasar ya a explicar esta situación. Bien, ¿ahí qué pasa? Ahí se espera que el estudiante, a propósito de un conflicto, esté en capacidad de identificar sus causas, qué fue lo que generó el conflicto, establecer qué dimensiones están presentes, comprender qué aspectos se están enfrentando, además de comprender qué dimensiones se privilegian en una determinada solución. Y ahorita, porque esto puede tender a ser un poco o a parecer más bien un poco igual a la anterior competencia, pero ahorita cuando hablemos del ejemplo de las preguntas de cada una de estas competencias, se van a dar cuenta que no es igual. Aquí, ¿qué afirmaciones y evidencias vamos a tener a la mano? Lo primero, ¿qué herramientas debo tener para poder enfrentarme a esta competencia? La primera, o la que tenemos, la única que tenemos, comprende que los problemas y las soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce las relaciones de estas. A partir de esto, ¿cómo logro yo evidenciar que ciertamente comprendo que los problemas y soluciones involucran distintas dimensiones? Pues de dos maneras. Establece relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación problemática. Y segundo, analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una solución. Y esto vamos a llevarlo a la práctica de una prueba. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir el ejemplo de una prueba tal cual como la tiene estructurada el IFES.
Bien, yo creo que ya les está apareciendo la pantalla. Bien, vamos a un ejemplo de la primera competencia, que es de la competencia de conocimiento, muchachos. La pregunta sería, durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos de acceso a estas. Ahora, muchachos, de acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Aquí son preguntas puntuales que van a valorar el conocimiento que usted tiene en relación, por ejemplo, lo que le está diciendo la pregunta, al derecho a la educación. Si bien es cierto, hay una problemática, lo que se le está pidiendo aquí es que usted demuestre cuál es su conocimiento en relación a la manera como se vulnera el derecho a la educación. Básicamente es eso. Entonces, van ustedes a tener 4 opciones de preguntas. Ahí va a aparecer señalada cuál es la pregunta correcta, pero vamos a estudiarlas, intentemos estudiarlas una por una. En la primera van a encontrar ustedes la A, organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. Ahora bien, lo que nos están preguntando arriba es cuál de las siguientes soluciones, es decir, que vamos a tener 4 soluciones, vulneran el derecho a la educación. Nos están diciendo cuál vulneran el derecho a la educación. ¿Cuándo se vulnera el derecho a la educación? Lógicamente, cuando no se presta el servicio y el derecho de manera adecuada en los contextos que coloca, por ejemplo, la Corte Constitucional en el desarrollo de este derecho. Si hay una organización de esquema de transporte para que los estudiantes vayan a clase en escuelas no afectadas por las inundaciones, pues lógicamente aquí hay una solución que no está vulnerando el derecho a la educación, porque se les está permitiendo un esquema que a partir de allí da cumplimiento a todos los días que los estudiantes deben asistir y que además van a asistir a instalaciones que no están inundadas. Entonces aquí no hay una vulneración al derecho a la educación. Vamos a la segunda. Entonces descartamos la primera, descartamos la A. Vamos a la segunda. Ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundaciones. Lógicamente, aquí hay una compensación de los días que se deje de ir por inundaciones y esta compensación va a ser los sábados. ¿Hay una solución que vulnera los derechos? No. Entonces, esta solución la vamos a descartar porque ciertamente se está ajustando un calendario, se está compensando los días que no se vaya por situaciones de inundación por los días sábados. Entonces, lógicamente, esta también la vamos a descartar. Vamos a la C, realizar una parte de las clases con tutores a domicilios para reducir los días en los que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio. Ahora, ¿hay una solución? También hay una solución. ¿Dicha solución vulnera los derechos fundamentales? No los vulnera, porque también se compensa el hecho de mandar tutores a domicilio a los menores, a los niños, y por tanto se compensan los días que estos no hayan ido por situaciones de inundaciones en las instalaciones. ¿Para qué? Vamos a descartar la respuesta C también. Ahora vamos a la tercera y vamos a buscarle el punto de diferencia entre esta y las anteriores. Vamos a la D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clase. Ahora, ¿es una solución? Es una solución. ¿Es una solución que se ajusta de pronto a las particularidades de lo que está pasando en el territorio? Seguramente sí, pero es la solución menos favorable para los menores. Y en ese contexto de que es la solución menos favorable, se está vulnerando el derecho a la educación a los menores porque primero se reduce, se traslada, a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana, es decir, 2 días a la semana. Y se reduce el número de horas de clase.
Hombre, además de que están yendo 2 días a la semana, no se les está dando el horario completo y por tanto estarían en desventaja frente a los estudiantes que estén llevando adelante su ciclo académico de manera normal. Entonces, esta es la solución menos favorable y por tanto va a ser la solución que vulnera los derechos fundamentales en comparación a las anteriores respuestas. Ahora, puede que en la vida real pase una cosa totalmente diferente, porque se pueden ustedes estar imaginando que en la vida real pasa alguna cosa totalmente diferente, ¿sí? O que ustedes tienen conocimiento de ciertas circunstancias sobre las cuales se han tomado ciertas decisiones que les harían inferir a ustedes que están vulnerando el derecho a la educación. Pero resulta que la pregunta no les está preguntando, valga la redundancia, qué es lo que pasa en la realidad, sino cómo, y ajustado a la Constitución política, se le está dando la solución a la problemática que se les está poniendo. Básicamente usted debe contestar de acuerdo a lo que dice la Constitución política. Y en ese orden de ideas, la solución menos efectiva para los estudiantes, para los menores, es la B. Ahora, ahí voy a lo que les decía antes, al iniciar, tal vez. Y es que no se inmiscuyan ustedes con temas particulares de sus creencias, de pronto de lo que observan o pueden aplicar de alguna manera diferente en la realidad algunas personas que se alejan del contexto de la Constitución política. Básicamente la pregunta siempre debe ir dirigida y encaminada al marco normativo de la Constitución política. No se pueden salir de allí. Entonces, esa es la respuesta menos favorable para los menores. Bien. Ahora, vamos a una pregunta en relación a las competencias de pensamiento sistémico. Dice el enunciado, muchachos, para solucionar los problemas de basura de la capital del departamento, no están diciendo qué departamento, se decidió construir un relleno sanitario en un lote de otro municipio cercano, el cual se le compensaría económicamente por prestar este servicio a la capital. Según el gobierno departamental, la escogencia del lote se hizo en conjunto con las autoridades ambientales y con la alcaldía del municipio. El proyecto del relleno sanitario cuenta con todas las licencias ambientales requeridas y su construcción es necesaria para la salubridad de la capital. En una consulta popular, los habitantes del municipio cercano votaron 96% en contra de la construcción del relleno, porque consideran que esta es una amenaza para la salud de la población y del ecosistema, además de disminuir el valor de la tierra circundante. Bien, la pregunta ¿cuál sería? En esta situación, ¿cuáles de los siguientes aspectos están en conflicto? Recordemos, vamos a la pregunta. En la pregunta vamos a dividirla por los puntos que ustedes van a encontrar, en la pregunta. Vamos a la primera parte. Para solucionar los problemas de basura de la capital del departamento, se decidió construir un relleno sanitario en un lote de otro municipio cercano, al cual se le compensaría económicamente por prestar este servicio a la capital. Listo, esta es la primera parte de la pregunta. Hay una problemática, la problemática por supuesto es un tema de basuras de la zona capital del departamento. Frente a esa situación, la zona capital del departamento busca la forma de construir un relleno en un lote que tiene cercanía con ellos. Aquí los intereses, como van a ver en esta primera parte de la pregunta, en los intereses no se involucra el tema particular de los ciudadanos del municipio cercano, sino solamente el tema, la problemática
del que se puede presentar a los ciudadanos de la zona capital. Y aquí van a encontrar ustedes dos puntos complicados, y es que hay unos ciudadanos que van a ser favorecidos y hay otros ciudadanos que no van a ser favorecidos. Y en ese orden de ideas se le están vulnerando derechos fundamentales o derechos colectivos a los ciudadanos del municipio que no se está teniendo en cuenta. Bien, vamos a la segunda parte de la pregunta. Según el gobierno departamental, la escogencia del lote se hizo en conjunto con las autoridades ambientales y con la alcaldía del municipio. Entonces, aquí van ustedes a observar que no se tiene en cuenta a la población que puede sufrir afectaciones a raíz de la construcción de un relleno sanitario. Vamos a la tercera parte de la pregunta. El proyecto del relleno sanitario cuenta con todas las licencias ambientales requeridas y sus construcciones necesarias para la salubridad de la capital. Ojo con esto, porque ya ustedes encuentran aquí que sigue afectándose los derechos, por ejemplo, o que no se está pensando en los derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos del municipio a donde se va a construir la laguna, o el relleno sanitario. Entonces, solamente se tiene en cuenta la salubridad pública de la zona capital. En una consulta popular, es decir, se le preguntaba a los ciudadanos, los habitantes del municipio cercano, el municipio cercano es el municipio donde se va a construir el relleno sanitario. Votaron 96% en contra de la construcción del relleno. ¿Por qué votaron la gran mayoría en contra de la construcción? Pues porque consideran que esta es una amenaza para la salud de la población y del ecosistema. Aquí ya les están hablando a ustedes de derechos fundamentales y de derechos colectivos. ¿Por qué? Porque se habla de la salud de la población y se habla de ecosistema. La primera entonces se vincula con derechos fundamentales y la segunda se vincula con derechos colectivos. Además, disminuiría el valor de la tierra circundante. Hemos dividido entonces la pregunta. Ahora, seguramente ustedes en el ejercicio pues de las respuestas no van a tener tanto tiempo para repensarse, y por eso es necesario en el primer momento leer de manera correcta y hacer las pausas donde tienen que hacerse. Ahora, la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuáles de los siguientes aspectos están en conflicto? Aquí no le están preguntando a usted cuál es la solución a la problemática. Ojo con eso, porque dentro de las respuestas podrían encontrar una solución, pero no le están preguntando cuál es la solución. Le están diciendo cuáles aspectos están en conflicto. Entiéndase por aspecto entonces lo que entiende la comunidad o los ciudadanos del municipio y lo que entienden los ciudadanos de la capital. El pensamiento que tienen los ciudadanos de la capital, que es importante para ellos. Pero entonces no se tiene en cuenta lo que es importante y las afectaciones que pueden sufrir los ciudadanos del municipio donde se va a construir el relleno. Entonces, básicamente le están preguntando cuáles son los aspectos en conflictos. Vamos a las posibles respuestas, ahí ya está señalada, pero hagamos el ejercicio como hicimos con la pregunta anterior. Vamos a la A. El medio ambiente en la capital y la voluntad del gobierno departamental. Sí, podría ser de pronto, pero resulta que aquí en juego no está el medio ambiente, solamente el medio ambiente de la capital y la voluntad del gobierno departamental, porque existen otros aspectos en el conflicto que son los intereses de los ciudadanos del municipio donde se va a construir el relleno. Entonces, ¿está por fuera ese aspecto de esta respuesta? Claro que sí. Vamos, entonces, descartamos esa. Vamos a la B. La economía del municipio y las políticas medioambientales de la capital. Sí, podría ser, pero resulta que aquí se está omitiendo otras situaciones que particularmente también podrían afectar al municipio.
y que el punto económico no es el tema principal por lo cual los ciudadanos votaron que no se debía construir, sino que es otro tema particular como sería, por ejemplo, el contexto de los daños que se pueden causar en la salud de los ciudadanos y, por supuesto, en el ecosistema del municipio. Ahora bien, vamos a la D. Voy a omitir la C y ahorita hablamos de esa porque es la respuesta correcta. La D dice, las políticas económicas de la alcaldía del municipio y la salubridad de la capital. Pues por descarte, lógicamente no, porque no hay ningún aspecto particular de la política económica de la alcaldía del municipio, a pesar de que sí va a existir alguna retribución por prestar el terreno pues, para la construcción del relleno sanitario y la salubridad de la capital, seguramente sí, pero no se ajusta en totalidad a las problemáticas que se plantean en el desarrollo de la pregunta. Y vamos a la C, la salubridad de la capital y la voluntad de los habitantes del municipio. Entonces, lógicamente sí, la salubridad de la capital, como se puede evidenciar aquí, la salubridad de la capital, el proyecto de relleno sanitario cuenta con todas las licencias ambientales requeridas y su construcción es necesaria. Y aquí hay un aspecto que es primordial por encima de cualquier otro, es necesaria para la salubridad de la capital. Ahora bien, luego dice, y la voluntad de los habitantes del municipio. Resulta que a pesar de que es necesaria para la salubridad de la capital, hubo una consulta popular en donde los ciudadanos dijeron, no queremos la construcción, porque se van a amenazar la salud de la población y el ecosistema. Ya hay una voluntad de la ciudadanía, del municipio. Y en ese orden de ideas va a ser importante el aspecto de la voluntad que no fue tenida en cuenta o que se está teniendo, en cuenta para la construcción o no de la misma. Entonces, básicamente los aspectos álgidos de la pregunta son la salubridad de la capital y la voluntad entendida a partir de la consulta popular que se hizo a los habitantes del municipio. Bien, aquí van a encontrar en esta cartilla, seguramente la van a encontrar en la página del ICFES, cada una un poco de las respuestas en relación del por qué no van a ser válidas las respuestas, que más o menos intenté socializarles. Bien, vamos muchachos al contexto de las competencias de multiperspectivismo y vamos a la pregunta puntual. Un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos para sus experimentos, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en la muerte de los animales. Aquí ya tenemos una postura. Ojo con esto porque a partir de la lectura de la pregunta nosotros nos damos cuenta a qué competencia hace parte y eso nos va a facilitar responder. Aquí tenemos la primera parte de la pregunta y obedece a un planteamiento de un actor en un problema. Después dice, por su parte, los investigadores defienden su uso, pues consideran que estos animales son la mejor opción para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo la vida humana. Además, y aquí tenemos otra postura en relación a la problemática que se plantea. Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las personas. Bien, vamos a la pregunta. ¿La divergencia de intereses entre científicos y activistas radica en qué? ¿Por qué se generó esa situación particular entre una postura y otra? ¿Qué la generó? Vamos a las preguntas, a las posibles respuestas y que ya seguramente ustedes están viendo allí la respuesta correcta.
Los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar la vida de todos. Pues la pregunta en ningún momento manifiesta que los activistas se están oponiendo al desarrollo económico. O sea, están haciendo una defensa a partir entonces de los derechos de los animales, más no oponiéndose al desarrollo económico. Mientras que los científicos quieren mejorar la vida de todos. Podría ser, de pronto, que los científicos quieran mejorar la vida de todos. Ahora bien, no dice que quiera mejorar la vida de todos. Lo que dice es sin poner en riesgo vidas humanas. Es decir, no utilizar a los seres humanos para poder hacer las pruebas que se hacen con los cerdos. Entonces, vamos a la B. ¿Los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia? No. Recuerden que en el enunciado se habla de que los activistas están ejerciendo una defensa de los animales a partir de los derechos de estos. No se puede suponer entonces que están cuestionando la efectividad de la ciencia porque no es sobre eso que trata el enunciado. Mientras que los científicos quieren evadir el control a su trabajo. Tampoco. Básicamente, esa sería una de las menos adecuadas porque no se ajusta en nada a lo que está pasando entonces dentro del enunciado en la problemática. Vamos a la C. Los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación, mientras que los activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales. Tampoco, porque los científicos dentro del enunciado no han mencionado que se quiere utilizar como instrumento de investigación, sino que lo que se intenta es no poner en riesgo las vidas humanas. Más no, entonces, y eso no se puede traducir entonces a que se está instrumentalizando a los animales a partir de la investigación. Mientras que los activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego, pues tampoco. Vuelve y juega lo que les dije anteriormente en relación a la situación. Los activistas lo que están llevando adelante es la defensa de los derechos de los animales. Ahora, vamos a la D, que es la que más se ajusta por lo siguiente. ¿Los científicos quieren priorizar la vida humana? Claro que sí, porque lo que no quieren es ponerla en riesgo y lógicamente para no ponerla en riesgo debe existir antes entonces una prueba que permita no poner en riesgo la vida de los seres humanos. Mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran el derecho de los animales o una vida sin sufrimiento, lógicamente sí. Recordemos entonces lo que dice inicialmente el enunciado, que es un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales, busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos para sus experimentos, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato. Básicamente, esta es la palabrita que va a hacer que traduzcamos al contexto de consideran el derecho de los animales a una vida sin sufrimiento. Bien, muchachos. Vamos a pasar entonces a un ejemplo de pregunta de argumentación. ¿El Estado y la Iglesia deben estar separados? Recuerden lo que les decía en relación a ese contexto de argumentación. Siempre tener de presente la particularidad del prejuicio o de lo que puede ser en relación a el contexto de la Constitución y el contexto entonces de la moralidad y la parte religiosa. ¿El Estado y la Iglesia deben estar separados? Sería el enunciado. La pregunta sería la siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados es coherente con la afirmación anterior? Entonces vamos a tener 4 posibles respuestas. El único matrimonio válido frente al Estado es el matrimonio por la Iglesia Católica. Si estamos hablando que el Estado y la Iglesia deben estar separados, porque además es una afirmación que se está dando en el enunciado, pues lógicamente no puedo decir que el único matrimonio válido es el matrimonio por la Iglesia Católica. Lógicamente no lo voy a hacer, de manera que
eso lo vamos a descartar de primero. B, el diezmo será descontado automáticamente del salario de los empleados públicos. Vuelve y juega. Lógicamente, si la afirmación, el enunciado está diciendo el Estado y la Iglesia deben estar separados, pues no puedo yo descontar automáticamente el diezmo a los empleados públicos porque no se cumpliría en el enunciado de la separación del Estado y la Iglesia, cualquiera que sea la Iglesia. Voy a la D, omito la C y ahorita hablamos de la C. La D, la fe del bautismo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos. Pues si estamos hablando, vuelvo y repito, de que la afirmación está manifestando el Estado y la Iglesia deben estar separados, es una afirmación, ¿no? Deben estar separados, no puedo decir que el registro civil es equivalente a la fe del bautismo, es decir, al registro del bautismo que se da en la Iglesia Católica cuando se bautiza, ya al acta de bautismo, perdón. Y en ese orden de ideas, si yo digo que ese acta de bautismo es equivalente al registro civil, estoy diciendo que el Estado y la Iglesia funcionan de manera unida, ¿sí? Funcionan de manera unida. Pues lógicamente esa no va a ser la respuesta. Ahora, vamos a la C. Los estudiantes de colegios públicos no están obligados a asistir a clases de religión. Lógicamente, si estamos hablando de que el Estado y la Iglesia deben estar separados, esta es la respuesta que más se ajusta, porque está siendo acorde a la Constitución política. ¿Sí ven? Es decir, me estoy ajustando a lo que dice la Constitución política en el entendido de que todos son libres de escoger la religión que quieren profesar. Todos son libres de escoger la religión que quieren profesar. Ahora, como todos somos libres de escoger la religión que queremos profesar en un Estado laico, en un Estado que está separado de la Iglesia, pues lógicamente los estudiantes de colegios públicos no están obligados a asistir a las clases de religión. Bien, muchachos. Voy a volver a dejar de compartir la pantalla y voy entonces a hacer un ejercicio de preguntas y respuestas. Yo no sé si se pueda, si puedan ustedes allí dar alguna respuesta o puedan participar en el chat. No sé, mientras organizamos eso, voy a dejar de compartir pantalla y ya vuelvo con ustedes. Bien, doctores, marco general que van a tener en cuenta ustedes para poder repasar el contenido que van a encontrar en las competencias ciudadanas. Entonces, ¿qué van a repasar, muchachos? Por supuesto, la Constitución Política de Colombia. Van a encontrar ustedes los principios fundamentales en su título primero. En su título segundo van a encontrar los derechos, las garantías y los deberes que tenemos todos los ciudadanos en Colombia, derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, los derechos colectivos y del ambiente, de la protección y la aplicación de los derechos, de los deberes y las obligaciones. Básicamente, en este título segundo van a encontrar ustedes un poco el marco sobre el cual se van a mover para poder responder de manera mucho más adecuada las preguntas del contexto casuístico. Es decir, toda la casuística que se les presente en el marco de la prueba, intenten responderlas a partir
de lo que se habla de derechos fundamentales, de derechos colectivos y ambientales, de la protección y aplicación de los derechos, de los deberes y las obligaciones, lo que está contenido en la Constitución política. Recordemos entonces que no es una aplicación específica para abogados, sino para todos los ciudadanos o todos los estudiantes que por lo general son ciudadanos y deben conocerla y reconocerla. Entonces, por ejemplo, si a usted se le llega a preguntar, qué sé yo, sobre la eutanasia, le ponen una casuística sobre la eutanasia, pues su respuesta siempre va a ser la que esté más acorde a los lineamientos particulares de la Constitución Política de Colombia, en el acápite de derechos fundamentales. Si, por ejemplo, le colocan a usted una casuística particular de un caso se me ocurre de empatía, de apoyo al ciudadano, no sé, ciertamente debe entonces vincularse con lo que está contenido en los deberes y las obligaciones del ciudadano en Colombia. ¿Sí? Todo ese marco y ese contexto de la casuística intenten, y esto también como para que lo tengan a la mano y se apoyen antes de poder asistir a la prueba, deben estar contestados a partir de esta primera parte. Siempre. La mayoría de la casuística deben ustedes inclinarla a partir de lo que dice la Constitución en el marco de derechos fundamentales, colectivos, deberes y obligaciones de los ciudadanos. Ahora bien, sin embargo, van a encontrar ustedes un sinnúmero de títulos dentro de la Constitución que se los voy a mencionar para que los puedan tener en cuenta. Recuerden que dentro de las cuatro competencias ustedes van a tener una competencia que es de conocimiento. Esa prueba de conocimiento es a veces muy puntual, como por ejemplo, ¿cómo se elige? Es un ejemplo. ¿Cómo se elige al presidente de la República? Es muy puntual y la respuesta tiene que ser muy puntual. Ahí se va a medir su conocimiento, no las otras situaciones que les mencioné en las otras competencias, como por ejemplo su capacidad de dar solución a las diferentes problemáticas, como por ejemplo su capacidad de poder observar las posturas de los actores y reconocer las posturas de los actores. En la parte de conocimiento va a ser muy puntual, usted debe ser muy preciso en ello. Ahora bien, ¿qué va a pasar? En el título tercero van a encontrar de los habitantes y del territorio, la nacionalidad, de la ciudadanía, de los extranjeros, de los territorios. Recordemos que en Colombia todos los ciudadanos son nacionales, mas no todos los nacionales son ciudadanos. Recordemos que para ser ciudadano en Colombia se necesita entonces ser mayor de 18 años, pero eso no quiere decir que los que estén por debajo de la edad correspondiente dejen de ser nacionales, ¿no? Bien, de los extranjeros, del territorio en general, vamos a encontrar un título cuarto de la participación democrática y de los partidos políticos, que seguramente también se los van a poner como ejemplo en un contexto de casuística, enfrentando de pronto diferentes ideologías políticas, enfrentando un poco también lo que se conoce como movimiento, las perspectivas que puedan tener los movimientos políticos y demás. La participación democrática y de los partidos políticos la van a encontrar en el título cuarto, las formas de participación democrática de los partidos y de los movimientos políticos, el estatuto de la oposición, que ya se los mencionaba, van a encontrar la organización del Estado. Yo les aconsejo que por favor, a manera de tarea, antes de presentar la prueba, ustedes repasen la estructura del Estado. Eso va a ser bien importante porque en competencias de conocimiento van a salir algunas preguntas correspondientes a la estructura del Estado. De manera que yo muy respetuosamente los invito allí a que hagan un repaso antes de ir a la prueba. Recuerden ustedes que en Colombia hay tres ramas del poder público, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Va a ser también bien importante que ustedes conozcan, den un repaso por la rama legislativa, qué es el Senado, qué es la Cámara de Representantes, cuáles son sus funciones, cómo nacen las leyes. De manera que también la intención es que ustedes puedan hacer un repaso por allí, antes de poder ir a la prueba. Esto también va a aparecer mucho en el contexto de las competencias de conocimiento.
la rama ejecutiva, quién es el presidente de la República, el del gobierno, la vicepresidencia, cuáles son sus funciones, los ministerios, del estado de excepción, de la función pública, de las relaciones internacionales. También, por favor, denle una repasada a estas particularidades, porque precisamente en las competencias de conocimiento les van a salir algunos de estos puntos. La rama judicial, lógicamente también denle una repasada a esta situación, como por ejemplo las disposiciones generales, qué es la jurisdicción ordinaria, qué es la jurisdicción contenciosa administrativa, qué es la jurisdicción constitucional, qué es la jurisdicción especial, qué es la Fiscalía General de la Nación, qué es el Consejo Superior de la Judicatura. Bien, esto muy seguramente, o alguna pregunta, por lo menos alguna pregunta le va a salir de este acápite particular. No van a haber preguntas que no estén enmarcadas dentro de la Constitución política, no van a haber. Por eso la importancia de que usted conozca y reconozca un poco la Constitución política, no mirada como abogado, sino mirada como ciudadano. Van a encontrar también el tema de las elecciones y las organizaciones electorales, del tema de las elecciones, de las autoridades electorales, los organismos de control como por ejemplo la Contraloría General de la República. Una pregunta podría ser a qué se dedica la Contraloría General de la República, hace parte entonces también de la competencia de conocimiento. Una pregunta podría ser a qué se dedica el Ministerio Público, hace parte también entonces de la competencia de conocimiento, el tema de la organización territorial, como por ejemplo qué es un municipio, que también va a ser parte de las preguntas de las competencias de conocimiento. Ahora, todas las preguntas en relación a, todas las preguntas no van a ser en relación a las competencias de conocimiento, vuelvo y hago ese recorderis que ya les había mencionado, y es específicamente que cada componente o cada competencia va a tener un número de preguntas. Ahora, no se la van a detallar, seguramente no lo van a hacer. A usted le corresponde evidenciar a qué competencia pertenece, si es a conocimiento, si es al otro tipo de competencias, entonces, de las cuales ya hablábamos. ¿Y esto por qué? Porque les va a ser mucho más fácil las respuestas a partir de reconocer el marco de la competencia. Va a ser mucho más fácil la respuesta a partir de allí. Vamos entonces, muchachos, a un poco de casuística, donde no les voy a dar las respuestas para que vayamos pensando y también analicemos a qué competencia pertenece y a cuál. Bien, muchachos, ahí van a encontrar ustedes el ejemplo de las preguntas. Estaba compartiéndoles la pantalla. No sé si ahí está la pantalla compartida, ¿no? Ya les comparto la pantalla que no estaba compartida. Ya, ahí sí. Bien, vamos a hablar un poco de ejemplos de preguntas que les van a salir. Vamos a la primera, doctores. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cierre de grandes sectores residenciales que agrupen varios barrios de la ciudad para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o personas autorizadas por estas. A la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses podrían entrar en conflicto? Aquí le están diciendo a usted, entonces, pregúntese a qué competencia, primero, a qué competencia se parte. Eso es lo primero. Lo segundo, le están preguntando que en el evento en el que usted pudiese evaluar esa propuesta, ¿cómo identificaría qué intereses
están en ese conflicto. Y van a darle una serie de respuestas. Vamos a la primera. Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir sus negocios y de los residentes de los barrios cerrados, quienes tendrían que soportar controles de seguridad a diario. Recordemos que según la pregunta, lo que tenemos que nosotros responder es qué intereses podrían estar en conflictos. Y primero tenemos que identificar quiénes son los actores del conflicto. ¿Sí? Entonces, vamos a la B. Los de los residentes que buscan su seguridad y los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. A la C. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad. Vamos a la D. Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados y los de los policías encargados de la seguridad en la ciudad. Para dar respuesta, entonces, volvemos a la pregunta. Ante los crecientes robos a residentes en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cierre de grandes sectores residenciales que agrupen varios barrios de la ciudad para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o personas autorizadas por estos. Entonces, ¿quiénes son los actores que están en conflictos? Para poder identificar primero, para poder dar respuesta, entonces necesitamos saber quiénes son los actores que están en el conflicto. Primero, uno de los actores sería los residentes que están siendo perjudicados por los robos que se están ocasionando de manera diaria, ¿sí? De manera sucesiva. Y otros serían los habitantes que dejarían de tener acceso a esos barrios. Habitantes que no tienen nada que ver en el robo, que no son parte del robo, pero que necesitan por X o Y razón acceder a las vías y a los espacios públicos, que son públicos, que dejarían de serlo si se cierran los sectores. Entonces ya aquí tenemos los dos actores en cuestión. Van a ser los ciudadanos que quieren seguridad y los ciudadanos que, a pesar de no tener nada que ver con la inseguridad, desean entonces acceder por alguna razón a las vías y a los sitios públicos que estén dentro de esos sectores y barrios. Lógicamente tenemos dos poblaciones, dos actores. Tenemos que tomar una decisión o tenemos que saber si se toma una decisión, a quién se afectaría, si se dejara afectar, si se pudiera afectar. Entonces, ¿a quién tendríamos nosotros, qué tendríamos que evaluar nosotros a la hora entonces de observar esa propuesta? Los intereses de estos dos actores. Por tanto, la respuesta sería la B. Los de los residentes que buscan su seguridad y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. Vamos a preguntarnos el por qué o a respondernos el por qué no serían las otras respuestas. La A, los de las empresas de seguridad privadas que buscan expandir sus negocios, pues no, ahí no entraría el interés de esas empresas porque no es sobre lo que se está debatiendo. O sea, aquí no nos interesa, valga la redundancia, los intereses de la empresa de seguridad, sino en primera medida los intereses de los ciudadanos que se ven afectados con los robos y los ciudadanos que se verían afectados con el cierre. Ya, entonces, esa sería la primera parte de la A. Y la segunda dice, y de los residentes de los barrios cerrados, quienes tendrían que soportar controles de seguridad diarios. Pues lógicamente no, porque son estos ciudadanos los que están solicitando a la administración municipal los controles de seguridad. Vamos a la respuesta C. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local
que deben encargarse del bienestar de la comunidad. Pues lógicamente no, porque dice, lo de los residentes que buscan su beneficio particular, no hay un beneficio particular, es un beneficio para la comunidad, y en ese orden de ideas lo que se solicita es que haya unos controles de seguridad o que exista seguridad, y los intereses del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad. Pues ciertamente el enunciado no menciona bajo ninguna perspectiva que el gobierno local tenga ningún interés. Y entonces, lo único es que el gobierno local es quien debe garantizar la seguridad de la comunidad. Por tanto, la C tampoco sería y lo descartamos. Vamos a la D. Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados y los de la policía encargada de la seguridad de la ciudad, pues no son el punto principal del enunciado. El punto principal del enunciado, entonces, de los actores principales, al analizar quiénes son los actores principales, nos damos cuenta que el punto principal son los residentes que buscan seguridad y los residentes que se podrían ver afectados, los ciudadanos que se podrían ver afectados por el cierre de la ciudad. Y en ese orden de ideas, la respuesta correcta sería la B. Vamos a una segunda pregunta. Una colombiana es devota del Islam y todos los días cubre su cabeza con una pañoleta. En una entrevista, después de aprobar con éxito una convocatoria para un cargo en la alcaldía de su ciudad, el funcionario entrevistador le advierte que no puede tomar el trabajo si no acepta llevar la cabeza descubierta en las horas laborales. La pregunta es, ¿tiene razón el funcionario al hacerle a la mujer esta solicitud? Recordemos y volvemos a lo que les decía ahorita. Ninguna de las preguntas va a estar alejada del contexto constitucional, ni del marco de derechos fundamentales, ni del marco de derechos humanos, y toda esta estructura de la Constitución. Aquí hay una vulneración de derechos humanos, seguramente sí, entonces lo que tenemos de primero, hay una vulneración de derechos fundamentales, libre desarrollo de la personalidad, a escoger también la religión que se quiera profesar y demás. Ahora bien, ¿tiene razón el funcionario al hacerle a la mujer esta solicitud? Si hay una vulneración de derechos fundamentales, pues no tiene razón el funcionario. Aquí hay una respuesta negativa, pero vamos entonces a ver las respuestas que me otorga el enunciado. Las posibles respuestas que me otorga el enunciado. Me va a decir, sí, porque Colombia es un país católico. Pues resulta que no, porque recordemos que Colombia es un país laico. Entonces, además, el enunciado anterior me arrojó, a partir de observar que había una vulneración de derechos fundamentales, que la respuesta era un no. Entonces, ya descartamos la A. Vamos a la B. Sí, porque el Estado colombiano es laico. Pues resulta que aquí hay una contraposición en la respuesta. Es falsa. ¿Por qué? Porque si está afirmando que el Estado es laico, no podría decir que sí, sino que tendría que haber un no en vez de la correspondiente afirmación que está allí. Porque cuando digo que el Estado es laico, estoy diciendo que el Estado no tiene ningún vínculo con una religión particular y que no se obliga a nadie a pertenecer a ninguna religión, pero sí se permite entonces profesar la religión que se quiera. Vamos a la C, entonces descartamos también la B. Vamos a la C. No, porque le está vulnerando el derecho a la privacidad. No, la vulneración del derecho a la privacidad sería en otro contexto y bajo otra argumentación. D, no, porque le está vulnerando el derecho a la igualdad. Seguramente sí. ¿Por qué le podría estar vulnerando el derecho a la igualdad? Porque recordemos que todos, independientemente a la raza, el sexo, la inclinación sexual, la religión, la ideología política, somos iguales ante la ley. Y resulta que todos tenemos derecho entonces a acceder a un trabajo independientemente a esas particularidades. Entonces, no, porque le está vulnerando el derecho a la igualdad. Esa es la respuesta correcta, la D.
Vamos a una tercera pregunta. Resulta, muchachos, que dice, en una comunidad indígena, ha preservado su cultura durante los últimos siglos. En donde viven no hay escuelas, carreteras ni presencia de personas ajenas a su comunidad. Un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas. Un grupo de antropólogos se opone y les pide que no intervenga en esa comunidad. En este caso se presenta un conflicto. Les están poniendo en el enunciado un conflicto. Ahora, les están diciendo el por qué existe un conflicto. Resulta que tenemos en el enunciado la parte primera, nunca dejen de dividir las preguntas. La parte primera dice que una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos. Es decir, en la autonomía que les brinda la Constitución política han preservado su cultura y han permanecido así durante los últimos siglos. Donde ellos viven no hay escuelas, carreteras ni presencia de personas ajenas a la comunidad. Es decir, todo aquel que se vincula en ese territorio o está en ese territorio pertenece a la comunidad. Ellos no reciben personas externas, asumimos eso con el enunciado. Ahora, a la segunda parte o a la tercera parte de la pregunta. Un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas. Con la palabra decide, esa palabra que dice católicos decide, están poniendo por encima de los intereses de la comunidad los intereses religiosos. Porque están diciendo decide, es decir, no han consultado, no les interesa consultar y lo van a hacer porque creen que así van a educar a la comunidad indígena, mas no se han preguntado o no les han preguntado si ellos lo quieren así. Recordemos que la Constitución política les otorga a las comunidades indígenas una serie de derechos, entre ellos autogobernarse, bajo todas las formas. Ahora, vamos a la última parte. Un grupo de antropólogos se opone al enterarse entonces, y metámonos en la historia, al enterarse que un grupo de católicos decide fundar una escuela para poder educar a los niños, y observemos entonces que esa educación va a ir dirigida y encaminada a contextos religiosos que se alejan totalmente de la cosmovisión que tiene una comunidad indígena. Entonces el grupo de antropólogos que conoce muy bien la estructura de la comunidad indígena se opone y le pide que no intervenga en esa comunidad. Es decir, que les permita seguir preservando su cultura, porque a partir de educar en contextos de religión podría alejar a la comunidad o a los miembros de la comunidad de lo que para ellos es una cosmovisión o es importante de cara a la religión. Entonces, vamos a la pregunta. En este caso se presenta un conflicto. Lógicamente sí lo hay. ¿Quiénes son los actores del conflicto? Pues no es la comunidad y los sacerdotes, sino los sacerdotes y los antropólogos, que son los que se están oponiendo. Sí, entonces yo primero identifico quiénes son los actores, los sacerdotes, los indígenas y los antropólogos. Pero resulta que no existe un conflicto entre la comunidad indígena y los sacerdotes, ni entre la comunidad indígena y los antropólogos. No, el conflicto parte ¿de dónde? De la negación o de la oposición de los antropólogos a el grupo católico. Entonces, los actores que están inmersos en el conflicto son los sacerdotes y los antropólogos. Ahí tenemos una clave importante para la respuesta, pues la respuesta va a vincular a estos dos actores en conflicto. Ahora, la respuesta debe demostrar el por qué o dar respuesta al por qué se está generando el conflicto entre estos dos actores. Vamos a la... Los antropólogos quieren que los niños, que los sacerdotes, los antropólogos quieren que los niños, que los sacerdotes quieren enseñarle la religión católica. Pues lógicamente no, porque además hay un tema de escritura que no permite leer de manera adecuada la respuesta. Eso puede pasar. Entonces descartamos esa,
porque no tiene sentido alguno. Vamos a la B. Los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación de los niños indígenas, mientras que los antropólogos privilegian el derecho a la libertad de culto. Pues resulta que no es la B por lo siguiente, porque los sacerdotes, si estuvieran privilegiando el derecho a la educación de los niños indígenas, estuviesen aceptando que ellos tienen una forma diferente de educar y de educarse. Entonces no están privilegiando. ¿Por qué les decía eso? Recuerden cuando hablábamos que el hecho de que yo piense que algo está bien para mí no quiere decir que para los demás deba ser así, ¿ya? Y que existen otras cosmovisiones y que existen otras ideologías y que frente a eso también debo respetarlas. Entonces, no se privilegia la educación de los niños porque se está más bien imponiendo una religión que está alejada de la cultura y la tradición que tienen estas comunidades. Y tampoco los antropólogos están privilegiando el derecho a la libertad de culto porque lo que están haciendo es permitir el ejercicio a la comunidad de los derechos que la Constitución da, que no están vinculados con la libertad de culto, sino con derechos particulares de la comunidad, como por ejemplo el de autogobernarse y de decidir qué es lo que es bueno para ellos. Vamos a la C. Los antropólogos van a encontrar del derecho a la libertad de culto, van en contra del derecho a la libertad de culto, mientras que los sacerdotes buscan a los niños que se les respete ese derecho. Pues lógicamente no, porque no se ajusta al enunciado que estamos mencionando, porque los sacerdotes, vuelvo y repito, no están buscando que se les respete el derecho, sino que se está imponiendo una educación basada en los ciudadanos, perdón, los nacionales, los niños nacionales que no hacen parte de la comunidad, y se deja de lado que las comunidades indígenas y los miembros de comunidades indígenas tienen otra cosmovisión, otras particularidades, y su educación es totalmente diferente. Vamos a la D. Los sacerdotes buscan formar a los niños indígenas dentro de una educación católica, mientras que los antropólogos buscan proteger su cultura ancestral. Esa es la que más se ajusta. ¿Por qué? Resulta que los sacerdotes católicos deciden fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas. Pues si son sacerdotes católicos, lógicamente van a educar a los niños indígenas en la religión católica o en la estructura de la religión católica. Sin embargo, a lo que se oponen los antropólogos es precisamente a eso. ¿Pero por qué? Para poder preservar la cultura que durante siglos esta comunidad ha preservado. Entonces, en este caso se presenta un conflicto porque los sacerdotes buscan formar a los niños indígenas dentro de la educación católica, mientras que los antropólogos buscan proteger su cultura ancestral. Vamos a la última pregunta del ejercicio, pues. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraban los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. La pregunta es la siguiente. Según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener consecuencias que... Entonces, recuerden dividir la pregunta. Tenemos en un primer momento un estudio que reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. Esa es la primera parte. Pero resulta que frente a ese estudio, las mujeres solicitan entonces endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia. Esa es la segunda parte de la pregunta, del enunciado. La tercera dice, ante esta petición, un funcionario del gobierno señala que el estudio no era confiable. Aquí hay una afirmación del funcionario público y dice, el estudio no es confiable. Es decir, yo no voy a hacer caso a esa petición de endurecimiento de las penas a los agresores porque resulta que ese estudio
no proviene de algo que me dé confianza, Y en ese orden de ideas, y aquí hay una afirmación. Imagínense que puede generar entonces esa afirmación. Dice, porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y aquí había una justificación. Es decir, justificó el maltrato, el funcionario público justifica el maltrato a partir del contexto en el que se da la agresión. Otra afirmación. Y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Vuelve y se justifica entonces en un tercer momento las agresiones. Vamos entonces a la pregunta, nos dice, según la información presentada, es decir, las estadísticas, la afirmación del funcionario. ¿Cuál es la afirmación del funcionario? Pues que el estudio no era confiable y que por ende había que tener en cuenta, o que no se tenía en cuenta más bien, los distintos contextos de agresiones. Y ahí había una justificación entonces por parte del funcionario. Pero esa justificación y esa afirmación puede tener consecuencias porque, vamos a la primera, ¿se cuestiona la idoneidad de los investigadores que realizaron los estudios? Ciertamente no se cuestiona. Si bien se dice que no es confiable, no se está entrando en detalle de que sea culpa de los investigadores. Solamente se dice que no es confiable. Además de eso, el enunciado, su parte integral, no menciona a los investigadores y no es el objeto principal del enunciado. De manera que lo descartamos. La B, se entiende la necesidad de contar con estrategias efectivas para prevenir la violencia contra la mujer. No, porque resulta que el funcionario público está justificando las agresiones, de manera que bajo ninguna circunstancia está poniendo de presente la necesidad de contar con estrategias efectivas, porque está justificando las agresiones de las parejas hacia las mujeres. Entonces, descartamos la B. Vamos a la C. Se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. Pues tampoco, porque al justificar no se está reconociendo la gravedad de los actos, sino que se está minimizando la agresión. Porque se está diciendo que dependiendo del contexto se puede agredir. Básicamente es lo que está diciendo el enunciado. Vamos a la D. Se minimice la responsabilidad de los victimarios en los casos de violencia en contra de las mujeres. Entonces, volvemos a la pregunta. Según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia, es decir, lo que él dijo, ¿qué consecuencias podría traer a la sociedad? Pues lógicamente que se minimice la responsabilidad de los victimarios, que se observe que da lo mismo el maltrato o no el maltrato, que es necesario en algunos contextos y todo lo demás, según lo que dice el enunciado, en los casos de violencia en contra de la mujer. Entonces la respuesta es la D. Básicamente, doctores, espero que que me haya hecho entender que es lo primordial, y lo segundo es que hayan logrado comprender un poco de qué manera van a aparecer esas preguntas en las competencias ciudadanas, en el componente de competencias ciudadanas, que logren además observar a qué competencias hace parte cada una de las preguntas para facilitarles el ejercicio de la respuesta. Y en ese orden de ideas, volver a repetir que todas las respuestas que ustedes deben dar van a ir encaminadas al contexto, y esto se lo repetí varias veces, pero es el factor principal. Van a ir encaminadas al marco normativo, al contexto de la Constitución Política de Colombia. Deben estar ajustadas a eso. Cualquier respuesta alejada del contexto de la Constitución Política va a quedar mal, no va a estar ajustada a lo que se pide en el componente de competencias ciudadanas. Vuelvo a decir lo que dije al principio de la capacitación, y es lo que se va a evaluar es el ejercicio activo de la ciudadanía, un ejercicio que se vincula, además de tener deberes y derechos y deberes, que se vincula con cómo logro yo crear una convivencia pacífica, dar soluciones efectivas a las diferentes problemáticas sociales, si realmente acepto las diferencias en el marco y en el contexto de eso que se llama Estado Social de Derecho.
Entonces, básicamente las respuestas todas van a ir encaminadas y dirigidas a esa situación.